Hola a todos, bienvenidos a otra versión de 5 preguntas, 5 minutos by Panama Startups, este segmento dirigido a todos los emprendedores y a mantenernos motivados, todo menos rendirse, gente, y para eso traemos a estos emprendedores exitosos que nos pueden hablar de cómo luchar a través de las dificultades, de los obstáculos y cómo han logrado el éxito a través del tiempo. Y hoy no es la diferencia, vamos a hablar con un emprendedor súper luchador, un guerrero que las ha visto negras y ha salido adelante. Y él nos va a hablar un poco de cómo mantenernos motivados y de cómo lograr los objetivos que nos planteamos en nuestro emprendimiento. Sin más cuentos, les presento a Roberto Hurtado. Como ven ahí, no sabemos tanto de su vida previa a que fuera emprendedor, pero enfocándonos en ese tema, Roberto es el fundador de LifeWalk Pty, uno de los emprendimientos más premiados acá en Panamá. Y, y bueno, no se guíen por la foto de modelo de revista, es un man guerrero, es un man que nos puede hablar mucho de cómo superar los obstáculos. No sé si qué te parece este tema, Roberto, No, muchísimas gracias, Boris, tu por la fotito, ¿qué te invitación. parece? No, muchísimas gracias, Boris, por la invitación. La verdad es que me parece relevante el tema que traes eh, a través de tu plataforma y mucho más ahora en estos tiempos, ¿no? Sí, digamos, para presentarme un poquito, yo soy ingeniero industrial de carrera, trabajé por más de 12 años en sector público y privado. Y hace 8 años, apareció, digamos, como quien dice, en mi vida este tema de emprender, emprender por oportunidad, y lanzamos junto a mi esposa LifeWalk. LifeWalk, que es, digamos, yo ya lo considero una empresa panameña cuya misión es rescatar y dar a conocer la historia de Panamá por medio de experiencias interactivas y educativas. Y nuestro primer producto que lanzamos fue un aplicativo móvil de recorridos audioguiados que básicamente ayuda al viajero o al panameño, al local, descubrir nuevos sitios a través de relatos. Entonces hay algunos usuarios que lo han descrito como el Waze de la historia. Y a lo largo, digamos, de los años, conociendo y escuchando la voz del usuario, del consumidor, del cliente, hemos desarrollado otros productos y servicios que pegan directamente con la misión de rescatar y dar a conocer. Lanzamos hace 5 años, es decir, 3 años después de haber lanzado nuestro primer producto, Livebook Challenge, que básicamente es como un rally en equipo con 30, 50 y hemos hecho eventos hasta de 300 personas en donde en 2 horas tienen una serie de pruebas enfocadas en la historia de Panamá y tienes que ganar puntos y es simplemente una carrera para descubrir la historia. Y así sucesivamente durante toda nuestra trayectoria hemos seguido lanzando nuevos productos y servicios que todavía algunos existen y hay algunos que no existen. Bueno, excelente. Esa era la idea más o menos que te presentaras para los que no conocen y bueno, obviamente al final vamos a dar chance mucho para que dejes todos tus datos y la gente se pueda sumar a esta increíble experiencia eh, que ustedes han desarrollado. Y listo, vamos con la primera pregunta. Recuerda el formato y se lo recuerdo a todos para los que no han visto un formato bien millennial en donde te vamos a hacer una pregunta y tienes que responderla en un minuto, Roberto. Sé que va a ser Okay. muy difícil para ti porque eres una persona bien conversadora, pero vamos a intentarlo. Ahí tienes tu stopwatch por ahí. Así que Voy a bueno, ponerlo, voy a ponerlo. ponlo. Listo, ahí lo puse. Dale, está. Pregunta número uno, Roberto. De tener una carrera exitosa y mucha gente está en esta situación actualmente que ya sea que se quedó sin trabajo o está en un trabajo todavía, de tener una carrera exitosa en el mundo corporativo, ¿por qué? ¿Por qué tomar la decisión de entrar al tema de emprender sabiendo o quizás no sabías en ese momento que es un camino tan tortuoso y tan dificultoso, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido hay que tomar en cuenta que definitivamente una cosa no es comparable a la otra. O sea, una persona que está, digamos, en un trabajo tiene
digamos, muchas garantías. Primero que todo, el salario. En el mundo del emprendimiento, pues no es así. Y sobre todo cuando estás lanzando un producto, tienes que llegar a cierto tiempo a un nivel de maduración. Pero yo lo que creo que el factor que hizo en mí que tomara la decisión para emprender era porque yo había encontrado en el mercado una necesidad insatisfecha, pero que correspondía mucho a mis valores. Es decir, es algo tan fuerte que prácticamente me motiva a mí a seguir adelante con mi emprendimiento. ¿Y qué era esto? Que yo veía que la historia de Panamá, muy sutilmente, se venía perdiendo nuestro patrimonio histórico y cultural. Y yo con mi esposa dijimos, ok, ¿cómo solucionamos este problema? Y cuando encontramos una solución y hemos encontrado otras, prácticamente es lo que ha venido a anclar, a reforzar ese ímpetu por querer seguir emprendiendo. Aparte de que al emprender esto, definitivamente tu mindset cambia de ser un colaborador a ser una persona mucho más proactiva, autodisciplinada, lidiar con clientes, proveedores, negociar. Pero creo que sobre todo es esa pasión por querer solucionar ese problema que detectaste y está prácticamente en tu corazón como persona y como emprendedor. Pero siguiendo en ese tema, Roberto, muy interesante, pero siguiendo en ese tema, ok, tenías el problema, pero ¿te tenías alguna idea de lo que significaba emprender o no? O sea, ¿hablaste con la gente? ¿Alguien te asesoró o dijiste, bueno, vamos a hacerlo y te lanzaste sin saber todo lo que significaba ser un emprendedor? Bueno, esa es una buena pregunta porque, o sea, en teoría en la universidad, en una carrera como la mía, pues hay ciertas asignaturas y después de 12 años de experiencia en el ámbito profesional, laboral, como empleado de empresas públicas y privadas, tú tienes nociones de lo que podría significar, representar o implicar emprender. Sin embargo, la realidad panameña es distinta y no, o sea, si yo comparo la realidad con la teoría, habían muy pocas cosas que yo conocía de cómo emprender en Panamá. Si bien es cierto, el apoyo de un buen equipo técnico hace la gran diferencia, eso no significa que no vaya a haber obstáculos y desafíos muy eh, estresantes en el camino de un emprendedor. Y dentro de ese tema también, ya que estás hablando, hablaste un poco de encontrar el problema. Tú encontraste un problema que era en realidad un problema más que todo, vamos a decirlo, idealista o vamos a decir que es un problema para el país como concepto, pero te pusiste a averiguar si existía el problema también para el usuario como consumidor, como modelo de negocio, que el consumidor de verdad quisiera pagar por recibir estos servicios. Sí, esa es una buena pregunta, porque ¿qué pasa? Que en teoría, digamos, una de los paradigmas fundamentales en esto de emprendimiento es basar tu solución en un problema real que esté afectando a un mercado objetivo que es el que en el futuro te va a comprar tu solución. Y en este sentido, sí, realmente nosotros hicimos algunas. No te asustes. Brother, eso está así a propósito para que mantengas la velocidad, pero tranquilo. Estamos descoordinados, no te preocupes. Tú dale, tú sigue. Supera Ya. los obstáculos de la entrevista. Bueno, una de las cosas que inspiró este emprendimiento fue precisamente que nosotros, como viajeros, digamos, a nivel local, es decir, explorar Panamá, nos encontrábamos en ese mismo problema de que visitábamos sitios y podíamos ver edificios, ruinas, y no había información que me explicara qué había en el pasado en ese sitio. Entonces nosotros mismos éramos víctimas del problema que queríamos resolver. Pero definitivamente comenzamos a investigar si esto era un problema real para otros viajeros, turistas panameños. Y sí hicimos investigaciones. Sin embargo,
En el emprendimiento tú no puedes, o sea, no tienes tanto tiempo y recursos para hacer investigaciones muy extensas. Entonces, tienes que partir y tienes que ser muy ejecutivo de partir con la información que tienes y ser muy estratégico y muy eficiente con lo que tienes en la mano. Hablando de eso que estás comentando de los recursos, que es un tema que la mayoría de los emprendedores usan muchas veces de excusa para sus fallas o para no lanzarse. En el caso tuyo fue interesante, yo no sé si te agarré desde el primer día, pero cuando vi tu proyecto me pareció que lleva una inversión muy alta porque la calidad del producto era muy bueno. ¿Qué quiere decir? No agarraste cualquiera, y se agarraste gente talentosa y agarraste estos estudios y el audio y todo era muy, muy elaborado. ¿Cómo le sugieres a la gente o cómo hiciste tú para conseguir los recursos que necesitabas para poder desarrollar el producto como tú querías, ¿no? Claro. Bueno, si yo hubiera tenido que comenzar otra vez, yo no hubiera comenzado con una inversión tan alta. Porque precisamente como tú lo dijiste, teóricamente nosotros no comenzamos con un MVP, comenzamos prácticamente con un producto muy premium. Estudios de grabación, voces talentosas, muchos efectos de sonido, un app muy bien desarrollado y la inversión fue muy alta. Pero si nosotros hubiéramos un poco entendido lo que era un MVP, un producto mínimo viable, hubiésemos comenzado con algo un poco más. Todavía no lo agarras. Si hubiésemos comenzado con algo un poco más simple. Ahora, lo que yo sí le recomiendo siempre a los emprendedores es que sean $100, $500, $1000, porque el monto es relativo a la capacidad o a los recursos disponibles de la persona. Pero el emprendedor, si bien es cierto, el recurso económico no es sine qua non, no es estrictamente necesario para que tú puedas emprender, sí es una prueba del emprendedor de qué tan agresivo al riesgo eres, porque tú vas a poner parte de tu patrimonio en algo en lo que tú crees que crees. ¿Ok? Entonces, tienes que poner no solamente tu tiempo, sino que recursos económicos. Y ya te digo, o sea, no tienen que ser miles de dólares como yo comencé, pero sí tienes que poner parte de tu pecunio, porque si no te duele, no vas a estar dispuesto a mejorarlo. Sí, excelente consejo para el que puede y bueno, nosotros sabemos que hay muchas fórmulas para tratar de conseguir aunque sea el capital semilla, pero También. pero no, sí, que no lo usen como excusa y que busquen la fórmula de empezar con algo sencillo para poder por lo menos probar la efectividad de su producto, ¿no? Así es. Excelente, Roberto. Entonces, para cerrar con esas 5 preguntas con este formato loco y esta explotadera que ahora sí la escuchas de tu lado y te vuelve loco porque te avisa que se acabó el minuto, pero bueno, eh, así la mantenemos hyper. La última pregunta que te quería hacer era la que para mí era la más importante de esta entrevista, era que tú, en realidad, ¿cuántos años ya tienes desde que empezaste el proyecto? Tenemos 8 años. 8 años. Han pasado las 1001 batallas con un producto cultural que es bien difícil de monetizar y de conseguir apoyo. Eh, Sé de primera mano que has pasado muchas dificultades. ¿Por qué no rendirse? La pregunta es ¿por qué no rendirse y cómo no rendirse? O sea, ¿cómo hacer para no rendirse cuando recibes golpes y golpes y golpes y parece que no avanza y no ves la luz? Cómo no rendirse? Es la pregunta. Sí. Bueno, comienzo con lo que dije al principio y es encontrar un problema que prácticamente esté muy ligado a tus valores, a tus aspiraciones personales o a lo que yo le llamo un propósito ulterior, un propósito tan grande que aunque no lo cumplas hoy o mañana, tú sabes que tienes todas las capacidades para poderlo cumplir. Esto, Eso por un lado. Por otro lado, creo que la segunda clave es tener un equipo y no tiene que ser un equipo de 10, 15 personas, puede ser un equipo de 2 o 3 personas que estén también relacionados a ese mismo propósito, porque las fuerzas se van compensando.
Lo tercero es que yo creo que a lo largo del tiempo también tú tienes que diversificar tu cartera de productos y servicios e ir probando qué cosas funcionan y no funcionan en el mercado. Lo otro es que entender cuáles son las circunstancias por las cuales no estás vendiendo. En este momento, no estamos vendiendo es por las pandemias, pero si yo analizo mis mejores años de venta en el que teníamos crecimiento prácticamente anual del 35%, debes tener la suficiente data para que esas estrategias que estabas implementando en esos años las vuelvas a repetir, adaptadas a las circunstancias económicas, sociales, comerciales del momento. Definitivamente otra cosa por la cual no rendirte es que, si bien es cierto, tú adquieres una experiencia, un know-how en un emprendimiento, en este caso de LifeWalk, ese mismo know-how te pudiera servir para emprender y diversificar en otra cosa. Puede ser que no sea rescatando la historia de Panamá a través de recorridos audioguiados. Puede ser que sea a través de, qué sé yo, algún producto o servicio que esté más enfocado en el segmento agrícola, que en una circunstancia como esta es más tradicional, es menos volátil, es más conservador, pero tú tienes el know-how ya de cómo emprender. Y yo creo que definitivamente emprender, pues, es una experiencia muy enriquecedora, sobre todo si estás realmente resolviendo un problema desde el punto de vista social y humano. Y estoy seguro de que en situaciones económicas no de las mejores, sino moderadas, un emprendedor panameño puede tener mucho éxito, no solamente en el mercado local, sino en productos de exportación. Creo que tenemos todo el potencial para hacerlo. Excelente, brother. En verdad, muy buenas tus respuestas. Me parece que la gente puede encontrar bastantes consejos interesantes para seguir desarrollando su emprendimiento y sobrevivir a esta situación que estamos pasando todos. Si quieres dejarle un último, me parece que ya lo hiciste en este momento, pero de todas maneras, si quieres dejar un último mensaje, un consejo Sí. para todo lo que estamos pasando en este momento y en general, lo que te decía, que cómo sobrevivir a todos estos golpes que uno va recibiendo cuando emprende, a todos los nos que tú has recibido muchísimo y cómo seguir luchando hacia adelante, Sí. como lo mencionaste, ¿no? Me gustaría complementar con algo que tú y yo estábamos hablando hace poco fuera de cámara. Y es que el emprendedor panameño, dadas las circunstancias actuales, y no me voy a meter en ese detalle, tiene que incorporar dentro de su filosofía de emprendimiento o como emprendedor, es trabajar colaborativamente. Y esto no tiene nada que ver con trabajar en equipo, no tiene nada que ver con ser cooperador. Colaborativamente quiere decir que tú encuentras sinergias y atributos complementarios con alguien de afuera que no necesariamente se va a fusionar con tu visión o misión. Sin embargo, trabajan colaborativamente porque están buscando ganar en algo. Cosas que entran en juego: confianza, productividad, eficiencia, calidad en el trabajo entregado, y definitivamente el factor importante en cualquier emprendimiento es monetizar. Entonces, Panama Startups digamos, es un ejemplo vivo de eso, porque de alguna manera integra, articula, interconecta colaborativamente muchos emprendedores al servicio de los emprendedores, y el ecosistema en sí mismo se va fortaleciendo. Eso mismo yo lo podría hacer con actores, investigadores, historiadores, escuelas, corporativos. Entonces, buscar una manera momentáneamente que, si bien es cierto, posiblemente no hayan ventas tangibles, de alguna manera la relevancia y vigencia
se mantenga de tal manera que en el mediano plazo eso se convierta así en monetización, porque espontáneamente va a haber alguien en el mercado que te vaya a preguntar, oye, ¿y eso cuánto cuesta? Entonces comienzas a abrirte en esa pequeña grieta las oportunidades para comenzar a monetizar de una manera más espontánea y más orgánica. Pero creo que todo en una circunstancia como esta debe iniciar con un espíritu colaborativo. Sí, definitivo. Y la gente también se abre más de todas maneras a hacerlo porque justamente no están viendo la salida y hay que buscar con quién aliarse, lo que llaman socios estratégicos, etcétera. O sea, que excelente consejo. Nosotros lo hacemos constantemente, todos nuestros speakers, trabajamos con todo el que quiera trabajar en pro del emprendimiento, nos unimos y ayudamos en todo lo que nos piden de ser jurados, de ser speaker para otras organizaciones, para universidades, preparar a la gente, todo lo que se pueda, lo hacemos, pero obviamente a veces es difícil convencer y es difícil lo que tú dices, monetizar, pero sí se logra y sí te ayuda a mantenerte a flote en estos momentos, el colaborar con otras personas, aunque a veces ni siquiera son la misma industria, pero en el caso de nosotros, como tú dices, alguien de mercadeo digital puede trabajar con alguien que quiere vender un producto físico, pero después, después la persona le paga con producto o lo que sea, se busca una fórmula para poder aprovechar de la sinergia, ¿no? Así que bueno, Roberto, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y cualquier cosa hacemos siempre a la orden, y bueno, sigamos para adelante. ¿Quieres dejarle tus datos a la gente para que se agreguen a tu comunidad de LiveWalk para tus próximos eventos o talleres? Claro, en nuestra página web es www.livewalkpty.com. Deletra eso, deletra eso, deletra eso, deletra. LIVEWALKPTY.com. Esa es nuestra página web, nuestro canal de YouTube, en donde encontrarán más de 30 títulos, episodios de la historia de Panamá o invitados especiales, historiadores, escritores, antropólogos, sociólogos. Es LiveWalk, LIVEWALK. Ese es nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de Instagram es @LiveWalk Inc. LIVEWALKINC. Síganos.